España es un Estado aconfesional, un Estado en donde no existe una religión preeminente en el ordenamiento jurídico, pero sí se establecen mecanismos de colaboración y cooperación, y en este caso también de ciertos privilegios hacia una confesión religiosa como es la religión católica, por ser la religión mayoritaria y por hechos históricos y por presiones como estamos viendo recientemente. Sí decir que, por otra parte, desde mi punto de vista, y esto yo me acuerdo que con Gregorio Pérez Barba se discutía muchas veces, creo que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, no ha sido capaz de afrontar la laicidad como debiera. Es la asignatura pendiente. ¿Por qué creo que es la asignatura pendiente? Porque siempre hemos tenido un laicismo discursivo, es decir, hemos hablado siempre del laicismo y de la necesidad de un Estado laico, pero por unas circunstancias u otras, sobre todo de estrategia política, o del momento político, o de no generar tensión, nunca se ha acometido la constitución real de ese Estado laico, de la separación entre el Estado y el hecho religioso. Y esa modificación que muchas veces se comentó del artículo 16.3 de la Constitución española, que necesitaría 3/4 partes del Congreso, pero esa modificación para no establecer una preeminencia en la colaboración y cooperación que nos hace ser un Estado confesional nunca se llegó a cometer. Por lo tanto, creo que desde mi punto de vista el Partido Socialista siempre ha tenido un doble discurso. Por una parte, el discursivo, es decir, el apostar por la laicidad, pero por otra parte, materialmente no implementarla o no desarrollarla o no llevarla hasta sus últimos términos o sus últimas consecuencias. ¿Por qué no hemos llegado a ese punto? Porque yo creo que han sido muchas las presiones de la potente Iglesia Católica existente en España y de muchos sectores de la derecha que siempre han concebido el laicismo como una amenaza, como una agresión hacia su religiosidad, hacia la posibilidad de tener una religión, de poder disfrutarla y de poder llevarla a cabo. Y yo creo que lo que debemos hacer un ejercicio desde mi punto de vista, desde el Partido Socialista, de pedagogía, porque creo que el laicismo precisamente es todo lo contrario. Es la protección de que cada uno pueda optar por la religión que quiera y se defienda cualquier hecho religioso y que el Estado no se vincule más de lo imprescindible con ninguna religión, como ocurre ahora con la religión católica, y es evidente las presiones que se están ejerciendo desde la Conferencia Episcopal hacia el gobierno de España para modificar leyes como el aborto o la del matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Esto qué ha provocado? ¿Qué situaciones ha conllevado esta situación? Pues la más problemática siempre ha sido, la que siempre ha estado más en boca en todas las los últimos años, bueno, en todos los años de la transición, ha sido la educación pública y la partición de la religión en los colegios públicos, en la escuela pública. Sí, algunos pensamos que en la escuela pública no debería darse religión, porque en la escuela pública seguramente solamente se debería dar aquello que es verificable científicamente, no lo que algunos quieren opinar sobre determinados acontecimientos o sobre determinados hechos, y que seguramente la educación religiosa debería ser más en el ámbito privado o en actividades extraescolares si alguien quiere recibir esas asignaturas. Yo me acuerdo que siempre había una cosa que yo leí una vez a Fernando Sabater y que decía algo así, dice: yo como voy a hacer la petición del agnóstico, y es que igual que la Iglesia Católica quiere que se dé religión en los centros públicos, yo voy a pedir mis 10 minutos para que en cada misa católica pueda hablar de cualquier otra cosa que no sea de la religión, de Big Bang o de las leyes de Darwin o de cualquier otra cosa. Seguramente que no lo van a entender así, pues de la misma manera no deberíamos entender la obligatoriedad que en centros de educación pública se tenga que dar materia de religión. Yo creo además que lo que se ha propiciado con esta actuación son varias cosas. La primera de ellas es, y eso se ha visto luego reflejado no solamente en la educación pública, sino que se ha producido
un sectarismo segregacionista por parte de la Iglesia Católica hacia determinados avances sociales, como ha sido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como ha sido la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, o como ha sido también la investigación, como se ha dicho, con células madre, o con cualquier otro ámbito que está fuera de lo que la religión católica o de lo que la religión concibe como aceptable. ¿Por qué? Porque yo creo que se confunden dos conceptos. Uno es que la Iglesia Católica conciba para sus creyentes lo que es pecado o lo que no es pecado, pero no se debe confundir lo que ellos puedan entender que es pecado o no es pecado con lo ilícito o lo lícito o lo punitivo o no punitivo dentro de la legislación. ¿Por qué? Porque debe haber una separación entre la religión y las leyes del Estado, cosa que en estos momentos vuelve a estar en entredicho con las presiones que está haciendo la Conferencia Episcopal. El espectáculo de ayer fue dantesco, porque antes de ayer Rajoy se fue a ver al Papa, no dijo absolutamente nada y nadie sabía por qué, y la respuesta vino después, cuando salió Rouco Varela, pues arremetiendo contra la ley del aborto, arremetiendo contra los matrimonios del mismo sexo y presionando al gobierno para que modificara esas leyes y para que hiciera o produjera un retroceso en los derechos que hemos estado comentando, hace. Yo creo que se necesita, para avanzar, esa propuesta de reforma constitucional. Exactamente el artículo 16.3 de la Constitución, es decir, ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esto es lo que nos convierte en un Estado confesional y sustenta la posibilidad de llegar a acuerdos, de quitar el IBI a la Iglesia Católica, de darle parte del IRPF, de que se imparta religión en los colegios, que haya capillas en los centros hospitalarios, es decir, de una serie de cosas que nos van identificando con un Estado aconfesional y en muchos casos difusamente también un Estado confesional, porque claro, las presiones que se están ejerciendo en estos momentos casi nos hacen tender hacia esa situación. Es por eso que creo que lo más importante y lo más trascendente debe ser el que se modifique ese artículo 16.3 de la Constitución Española. Problema hay, porque claro, es un artículo que necesita 3/4 partes del Congreso para poder ser modificado, y el Partido Popular me imagino que nunca querrá entrar en ese devenir. Nosotros tenemos que seguir insistiendo y poder seguir avanzando en ese aspecto. Y sobre todo, lo que debemos intentar, eliminando todas estas prebendas que he estado contando en la Iglesia Católica, pero sí impedir la intromisión del episcopado, de la Conferencia Episcopal o de cualquier otra religión, me da igual, que no sea la católica, cualquiera que lo intente, en las decisiones del gobierno. Se debe separar la religión, porque es la religión la que se tiene que acomodar a las leyes y no las leyes a la religión, y sobre todo impedir la presión, permitirme la palabra, obscena que ejerce la Iglesia Católica hacia los poderes elegidos por los ciudadanos para modificar leyes, para retroceder en derechos, porque no están de acuerdo con lo que ellos piensan en ese catolicismo trasnochado que quizás ha hecho o ha impedido que a lo largo de los años, de estos siglos, se pudiera haber avanzado en derechos que ahora sí que se han conseguido en España. Es por eso que creo que debemos seguir insistiendo, que debemos trabajar, que debemos avanzar mucho hacia ese Estado laico y sobre todo hacer posible dentro del Partido Socialista que ese doble discurso que hemos mantenido se pueda modificar, tener un solo discurso que no significa otra cosa que poder implementar cuando gobernemos el avanzar hacia la consecución. No sé si de un Estado laico, porque a lo mejor no se puede modificar la Constitución, pero sí un Estado laico de hecho, aunque no sea todavía de derecho, para impedir estas intromisiones, como digo, escenas de la Iglesia Católica en lo que no le corresponde, porque le corresponde a los poderes electos, que son los representantes directos de los ciudadanos españoles.